en este mensaje número 25 de esta serie, Sufriendo con Propósito. Y les pido sus oraciones, que se unan a mí para pedir a Dios su ayuda. El tema de hoy es en torno al nacimiento de Jesús. Específicamente vamos a estar hablando de este hecho extraordinario en la manera en que el Señor Jesús nació y cómo le hallaron los pastores. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 12. Este es el número 25 de esta serie, Sufriendo con Propósito, y el título del mensaje es Hallarán a Jesús. Lucas 2:12 dice así: y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, al orar nos encomendamos a ti. Suplicamos que tu espíritu venga sobre nosotros de tal manera que toda distracción, toda cosa de este mundo sea quitada de delante y podamos enfocarnos en esto que hallaron los pastores y que nosotros anhelamos hallar en toda circunstancia de nuestra vida, al Señor Jesucristo. Te lo suplicamos por Él, te rogamos tu preciosa presencia, tu ayuda ahora, en el dulce nombre de Él, nuestro Salvador. Amén. Todos nosotros conocemos por tradición las imágenes alrededor del nacimiento. De muchas maneras se presentan. Hay mucha creatividad y hay muchas cosas que se van de la mano. De hecho, vi una noticia donde un personaje de una película que no tiene nada que ver con la fe aparece en un nacimiento. Y si entendí bien la noticia, esto es en Roma, creo que en torno al Vaticano. Es una pena que se haya distorsionado tanto un hecho tan trascendental para la humanidad como es la encarnación de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, Dios hecho hombre, el Salvador, el único mediador. Hay mucha desinformación. Ahora, que esa desinformación la tengan los que no son cristianos es comprensible, pero qué pena es cuando esa desinformación ha permeado entre nosotros los cristianos y aprendemos de lo que ellos nos enseñan y asumimos que lo que nos enseñan es la verdad. Eso es una pena. Y ese es el caso en el nacimiento de Jesús. Se cree que esto no fue para la fecha en que nosotros lo celebramos. De hecho, algunos piensan que él no nació para esta época del año, pero aún así se entiende que fue 4 años antes de la fecha que tenemos. Herodes el Grande murió a final de ese año y Jesús nació durante su reinado. Además de esto, debido al censo romano, José y María viajan a Belén desde su ciudad natal de Nazaret, y contrario a la idea de que Jesús nació en un establo, probablemente él nació en la habitación inferior de una casa y luego fue al establo o al pesebre. Los pastores visitan a Jesús después del anuncio angelical. Inmediatamente los ángeles adoran, pero los reyes, de quienes hablaremos un poquito, para que ustedes entiendan, no visitaron al Señor Jesús, al niño Jesús, tan pronto nació. Algunos creen que su visita pudo ser meses después. Y de hecho, algunos piensan que no fueron 3 reyes magos. Se dice que fueron 3 porque se entregaron 3 regalos. Pero esos regalos tenían que ver más con el oficio o los 3 oficios de Cristo: profeta, sacerdote, rey. Y es probable que hayan sido por lo menos 2, pero muy probablemente fueron varios los magos o sabios, porque esa es la palabra correcta. Eran sabios los que fueron a visitar a Jesús en un viaje larguísimo, probablemente informados por la literatura hebrea, judía, que había en Babilonia después de Daniel. Y ellos, informados por esto, fueron allá a visitarlo, y fueron a visitarlo con regalos, como se va a visitar a un rey. Ahora bien, yo quisiera considerar hoy, y no quiero entrar más ahora en los datos de la introducción, sino en 3 cosas que yo puedo ver en este texto que acabamos de leer. Oiga, esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto. Ahí hay una certeza, lo hallarán. En pañales y acostado en un pesebre. Ahí hay una condición en que lo hallarían. Y de esto yo puedo compartir con ustedes una maravillosa conclusión. Una certeza, una condición y una conclusión preciosa que espero que llene nuestros corazones y nos impacte por el resto de nuestra vida. En primer lugar, consideremos la certeza. Hallarán al niño. ¿Quiénes hallarán al niño?
Dice aquí que los pastores, el versículo 8, leímos Lucas 2:12, pero el versículo 8 de Lucas capítulo 2 dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eran pastores. El versículo 15 vuelve a referirse a ellos y dice, había pastores en aquella región. Y luego el versículo 15 dice, aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo a Belén. Y noten ustedes en el versículo 16, dice, fueron deprisa. ¿Quiénes? Los pastores. Hallaron a María y José, al niño acostado al pesebre, y reconocieron lo que se había dicho del niño. Y luego el versículo 20 vuelve a mencionarlo. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Yo soy pastor, pero ellos eran pastores distintos a mí. Ellos cuidaban un rebaño literalmente. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el ángel anunció a los pastores primero? Y ellos fueron los primeros que fueron y los que salieron con las buenas noticias. ¿Qué podía haber en ellos? ¿Qué tanta importancia tienen ellos en el diseño de Dios? Aquí no hay cabos sueltos. Dios está haciendo aquí una obra calculada, diseñada intencionalmente. No hay nada casual en el nacimiento de Jesús, ni en la vida ni la muerte de Jesús. Noten aquí, los pastores estaban allí entre las ovejas y ustedes pueden imaginarse que las condiciones allí no eran las mejores. Eran personas que probablemente no tenían muy buen olor por lo que estaban haciendo en aquella condición. No eran brillantes, no tenían influencia, no eran de hecho ni siquiera religiosos. ¿Por qué Dios escogió a esos hombres para que fueran los primeros en ver la maravilla de la encarnación? ¿Por qué? He aquí algunas cosas a considerar de estos hombres. Primero, eran hombres que tenían muchas razones para sentirse humildes y a la vez asombrados de que Dios se revelara a ellos. ¿Recuerdan cuando el ángel fue y habló a María? ¿Cómo le dijo, no temas? A ellos también el ángel le dijo, no teman. Porque estos hombres no podían entender, no podían aceptar, estaban sorprendidos de que a ellos en particular se le hiciera este anuncio. Un siervo de Dios, Randy Alcorn, en el nivel social del pastor, escribe lo siguiente. Ellos estaban fascinados. Y dice, en la época de Cristo, los pastores estaban en el último peldaño de la escala social palestina. Compartían el mismo estatus, el mismo nivel, poco envidiable que los recaudadores de impuestos y los barredores de estiércol. ¿Usted oyó? Durante la época de los patriarcas, los pastores eran una ocupación noble. En aquel tiempo de Jacob, cuando llegaron a Egipto, que José los trajo. Durante la época de los patriarcas era así, pero ya cuando las 12 tribus de Israel emigraron a Egipto, encontraron un estilo de vida distinto y allí la cosa fue cambiando. Y al final del camino, han pasado ya 400 años después de aquel tiempo, terminó aquel tiempo y ahora viene la revelación del niño Jesús. Y los egipcios influyeron negativamente en la manera en que se veían los pastores. Algunos pastores se ganaron una mala reputación, pero otros simplemente eran víctimas de ese prejuicio que a veces existe hacia una cultura, hacia algún grupo. Los líderes religiosos difamaron el buen nombre de un pastor. Los rabinos prohibieron el pastoreo de ovejas y cabras en Israel, excepto en las llanuras desérticas. Oiga una cita de este hombre: comprar lana, leche o un cabrito de un pastor estaba prohibido bajo el supuesto de que sería propiedad robada. Los pastores fueron oficialmente etiquetados como pecadores, un término técnico para una clase de personas despreciadas. En otras palabras, escúcheme bien, aquí hay algo maravilloso. Dios quiso que los primeros que recibieran la noticia eran aquellos despreciados, porque Dios se agrada en morar con el humilde, con aquel que es rebajado, con aquel que está cargado, cansado, con aquel que ha sido señalado y condenado. Y si ese es su caso de alguna manera, si usted se siente menos,
el anuncio de Cristo es para usted. Sí, el anuncio de la venida del Señor Jesucristo, de Dios entre nosotros, es para personas como usted. Además, estos pastores, el que ellos fueran los primeros recipientes, revela el papel del Señor Jesús, que también se llamaría pastor. Él también vendría, dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. De manera que ellos eran un tipo de Cristo en un sentido. Ellos eran un modelo de lo que el Señor Jesús sería, también menospreciado, también tenido en menos. En segundo lugar, esto muestra también que Dios se agrada acercarse al humilde, pero desprecia, mira de lejos al orgulloso. Había muchos religiosos en los días de Jesús, en los días del nacimiento, claro que sí, pero Él escogió a estos que estaban en el campo, estos humildes y despreciados, y finalmente Dios se agrada en alcanzar lo inalcanzable. Él se agrada en tocar a aquellos que están abajo. Él se agrada en resucitar muertos. Él se agrada en salvar y transformar pecadores perdidos. Él se agrada en convertir lo imposible en posible. Ese es el mensaje de ese niño. Y ese es el mensaje cuando el ángel se aparece a los pastores y los llama. Es interesante la cita de Spurgeon en este contexto. Él dice, ha sido dicho verdaderamente que los pastores no se perdieron en su camino. Vinieron a Cristo de inmediato, mientras que los magos, aún con una estrella que les guiaba, perdieron su camino y fueron a Jerusalén en lugar de a Belén y preguntaron en el palacio de Herodes en vez de en el pesebre donde Jesús nació. Y es probable que Spurgeon esté pensando en que aquellos magos, aquellos sabios, vinieron a buscar un rey, al palacio de un rey, pero nunca pensaron que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho hombre, estaría en una cueva, acostado en un pesebre y envuelto en lienzos. En segundo lugar, no solo vemos aquí una certeza, lo hallarán y lo hallaron. ¿Y quiénes lo hallaron? Hombres humildes. Y he aquí que el que busca a Dios en humildad de corazón hallará a Dios. Eso es lo primero, una certeza. Dios debe ser buscado y Él será hallado. Nadie lo busca. El que lo busque es porque ya Dios lo ha traído. Dice Romanos, no hay quien busque a Dios. Si buscamos a Dios es porque Dios nos ha atraído a Él. Guarde eso en su mente. En segundo lugar, aquí hay una condición. Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Las imágenes otra vez que nosotros vemos para esta época del año presentan a un niño bien calientito. Yo lo he visto hasta con esto que le llaman un pamper. Lo he visto con eso. Lo ponen bien cómodo, lo ponen a veces con una manta, pero vamos a ver en sentido general de qué está hablándose aquí. En primer lugar, un pesebre. El lugar donde él debía estar debía ser una cueva, no un establo construido en madera como el que podemos pensar. Debía ser una cueva. Y es interesante que en este lugar lo vieron y de un lugar así, como era el sepulcro, él salió de este mundo. Aquí no hay cabos sueltos. Ellos fueron y había allí un pesebre. Ahora es interesante que el ángel le dijo, esto les será de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales o en tiras como un lienzo y en un pesebre. ¿Por qué? Porque el contexto de la anunciación es la de un rey de reyes y señor de señores. Noten cómo dice aquí Lucas, hablando de cómo fue anunciado. Dice el versículo 8, había pastores en aquella región que velaban y guardaban a las vigilias de la noche sobre su rebaño, y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor. Noten que fue una introducción gloriosa, algo maravilloso, sobrenatural, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Qué gran noticia que tuvo que venir un ángel a decirla. Escúchela, que hoy en la ciudad de David
les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Es decir, un Salvador, no porque sea uno entre muchos, sino único, el Salvador, Cristo, el ungido de Dios, el Señor Dios. Eso es algo extraordinario. Y dicen, ha nacido hoy el esperado. Ahora bien, Él les dice, he aquí una señal para que lo puedan identificar. Pueden haber otros niños allá, pero también recuerden, van a ver ahora al Rey de Reyes, pero miren la señal. Les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice aquí un comentarista, el pesebre, la señal debía consistir, al parecer, únicamente en el abrumador contraste entre las cosas que se acaban de decir de él y la condición humilde en que lo encontraron. ¿Por qué? Porque después que le dan esa señal, oigan lo que sucede, y ellos lo ven, versículo 13, de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. O sea, ellos vieron un espectáculo extraordinario, sobrenatural, y hubo que decirle, pero no se pierdan las señales que hallarán al niño humildemente envuelto en pañales y en un pesebre. Esa señal, comenta otro siervo de Dios, no era tal en sí misma, sino que llegó a serlo por su conformidad con la predicción. O sea, esa señal podía no ser relevante, pero con la predicción y lo que pasó, entonces debía llamar su atención. Era algo excepcional que un recién nacido se encontrara no en una cuna, sino en un pesebre. Más extraño aún es que ese bebé sea el heredero de la casa de David. Ahora quiero ver los detalles de la condición. Noten qué extraño, envuelto en pañales. En mi país, un pañal es una porción de tela que se dobla de una manera particular y se le pone al niño con prendedores o a la niña con prendedores. Eso es un pañal. Aquí usamos lo que se le llama Pampers, que es una marca, pero eso es lo que usamos en este país. Pero noten el plural. Estaba envuelto en pañales. ¿Por qué el plural? Si nada más se necesitaría un solo pañal, si fuera como el que yo conocí creciendo. ¿Por qué pañales? ¿De dónde viene el detalle? Resulta que en ese tiempo lo que se usaban eran tiras de unas 4 a 5 pulgadas y los bebés se envolvían, los piecitos juntos, las piernitas juntas y los bracitos acá, y se envolvían completamente para mantenerlos calientitos. Eso es una buena señal de la madre, del cuidado que ella tenía. Pero también debemos entender aquí que él vino a este mundo como cualquier ser humano, como el más humilde. Aún los ricos usaban esto, quizás no el mismo material, pero llegó como un ser humano en humildad. Eso para algunos siervos de Dios no es relevante. Para algunos hombres de Dios no era el distintivo particular ese lienzo o ese pañal con que lo envolvieron. Ahora yo veo algo extraordinario aquí y no estoy solo en esto. La palabra que se utiliza aquí como pañal o pañales en plural es la misma que la Nueva Traducción Viviente traduce muy bien y dice, y lo conocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto, oiga cómo lo dice esa versión, en tiras de tela. Ahora, ¿por qué me llama la atención eso, hermanos? Porque es la misma palabra que aparece más adelante en Lucas 13:15. Allí se le da otro nombre. Dice Lucas 13:15. Entonces el Señor le respondió diciendo, ese no es el texto. Oiga qué interesante. Es la misma palabra que aparece en Lucas, donde, ahora no lo veo aquí, hermano, se me confundió dónde está la nota, pero miren cuál es. Es la misma palabra que se refiere al Señor Jesucristo cuando su cuerpo fue envuelto con lienzos. Lo que me llama la atención es que la misma tira de tela que se usó para envolver al niño era la que se usaba también para envolver los muertos. Y esto nos lleva a entender algo.
que nunca podemos perder de vista con el Señor Jesús. Y es que Él nació para morir. Él dijo claro, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la misma palabra, la misma idea. Él estaba envuelto como se envolvían aquellos que habían muerto. Él nació para morir. A eso Él vino. Él no vino solamente a vivir esa edad que vino. Él vino a vivir esa edad en lugar de los suyos, una vida perfecta y justa, pero a morir también en el lugar de su pueblo. Ese niño nació para morir. Usted puede decir, pero todos nacemos para morir. Claro, la muerte es parte de la vida, pero en este caso se hace un énfasis en que ese niño vino con el propósito de dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, ¿por qué un pesebre? ¿Por qué un pesebre? Aquí está así el pasaje, es en Lucas 24:12, cuando se usaban los lienzos para envolver a Jesús, la tela del entierro. Ahora noten, ¿por qué en un pesebre? Cuando oímos la palabra pesebre, ahora que es la otra que aparece ahí, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No es una cunita como la pensamos, no es un catrecito. No, hermanos, la palabra es interesante. La palabra que se usa en inglés es manger. Y esa es manger, la palabra que se utiliza en otros lugares, porque el lugar donde lo acostaron a él es el lugar donde comían los animales, así como suena. Y es interesante que ese lugar muchas veces era una piedra con la forma necesaria para echar la comida a los animales ahí, y ellos comían ahí. En Lucas 13:15, ahora sí, el Señor responde a aquellos que eran hipócritas. Hipócritas, ¿no desea cada uno de ustedes en sábado su buey, no desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Porque en el pesebre era que comían los animales. Entonces el niño nació y lo acostaron en un lugar donde comían los animales. Eso era otra señal. Y podemos entender muchas cosas de ahí también. Él dijo, yo soy el pan de vida, pero lo más importante, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino para hacer la provisión de Dios para nuestra plena satisfacción. Y es interesante que así como los lienzos se usaron para envolver el cuerpo del Señor, aquí su cuerpecito, siendo un niño hecho hombre, en esa fragilidad anunciaba también el pan que Él vendría a usar como símbolo de su propia muerte. De manera que el niño envuelto en estos lienzos y acostado en el pesebre anunciaban su ministerio, anunciaban su nación, su propósito y su muerte. El pesebre debía estar sucio y era claramente una señal de humildad y una señal del propósito de su ministerio. De aquí algunas cosas que hemos visto. En primer lugar, una certeza: Él sería hallado. En segundo lugar, en una condición completamente extraña, quizás no propia de un rey como nosotros lo vemos, pero Él sería hallado. Ahora yo quisiera compartir con ustedes una conclusión. ¿Cuál es una conclusión que podemos nosotros extraer de aquí? Miren cuál. El Señor Jesús, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, puede ser hallado en las circunstancias más extrañas y adversas. El Señor Jesús puede ser hallado en las circunstancias más extrañas y adversas. Eso significa que una clara enseñanza del pasaje es que aún en medio de muchas aflicciones o condiciones extrañas, el Señor puede ser hallado. Dios se revela en condiciones y en circunstancias donde no esperamos encontrar a Dios. Muchas veces la Navidad es un tiempo de muchas emociones. Y no podemos olvidar que en este tiempo nosotros podemos estar pasando por muchas cosas, pero guarde esto en su mente: en lo que usted esté pasando, ahí puede encontrar a Dios, ahí puede encontrarse con el Señor Jesús, adorarlo y disfrutar de la plenitud que hay en Él. Concédame hacer un repaso por las Escrituras. ¿Dónde otros han encontrado a Dios? Dios, Cristo, Dios con nosotros. En el principio, Adán y Eva pecaron.
¿Recuerdan ustedes? Y cuando habían pecado huyéndole a Dios, Dios se le apareció en su rebelión. Aquellos que en algún momento hemos caído en pecado y hemos estado en rebelión, Dios ha venido y se nos ha aparecido a través de un texto, a través de alguien que nos llama la atención, a través de un sermón que oímos. Dios puede ser hallado aún en lo más bajo del pecado, aún bajo la influencia del mismo diablo, como fue en el caso del endemoniado gadareno. Pero sigamos adelante. Dios también se le aparece a Israel a pesar de su infidelidad. Él levanta esa nación y hace de un pueblo insignificante una nación grande. Este es el modelo de Dios. Él se le aparece a Noé de una manera particular y le dice que construya un arca y lo libra. Él se le aparece a Abraham en la vejez. Se le aparece a Jacob en su soledad en una noche. Los que tienen soledad pueden esperar que pueden encontrar también a Dios. Se le aparece a Moisés en un arbusto que no se consumía. Se le aparece a Josué ante un ejército miedoso, ante una situación desafiante para la que él se sentía insuficiente. Se le aparece a Esther en medio de una humillación que sufre el rey y la mandan a buscar. Entonces la levantan y él se le aparece de manera particular cuando ella y su pueblo son amenazados de muerte. Se le apareció a Isaías en la muerte de su rey, cuando Isaías pensaba que la nación iba en decadencia. Entonces Dios se le aparece y lo utiliza grandemente. En los periodos en que pensamos que las cosas se van a poner muy malas, Dios aparece y viene con buenas noticias. A Usías, el rey, se le aparece en una enfermedad. A Daniel se le aparece en la cueva de los leones. A sus 3 amigos se le aparece en el fuego. A Oseas se le aparece a través de una esposa infiel. A David en la muerte de un niño. A Gedeón con un vellón de lana. A Ruth en la tierra extranjera. A Balán a través de un burro. A Samuel en medio de la noche. A Lázaro en su propia muerte. A Zaqueo en un árbol. Mientras él estaba ahí arriba, él lo llamó. A Pedro en el trabajo. A Timoteo en su juventud y a Onésimo en una carta después que sufre una traición. Dios aparece en lugares inesperados. Él aparece cuando la gente no está atenta. Apareció en este lugar, en una cueva, que eso era lo que él tenía en ese momento para llegar a este mundo. Aparece a una mujer desconsolada que lo llora cuando ha muerto, resucitado. Y así en los evangelios lo encontramos apareciendo a un discípulo que dudaba de él y le dice: pon la mano en las heridas. Él se le aparece a un leproso que está desahuciado, perdido, y lo sana. A 10 en una ocasión. Él se le apareció a María y Marta cuando su hermano había muerto y estaban desconsoladas, y allí trajo consuelo y una bendita resurrección. Él se aparece a Juan cuando llora desconsoladamente porque no hay quien abra los libros y quien pueda quitar los sellos. Hermanos amados, esperemos que el Señor Jesús se nos va a aparecer aún en las circunstancias adversas, incómodas en que ahora mismo estemos viviendo. Yo no sé cuál es su situación, pero ahí donde está, el Señor puede aparecer. Qué bueno que nosotros no tenemos un lugar, un país, una iglesia donde tenemos que ir a buscar la bendición de Dios. Ahí donde usted está, ahí incline el rostro, clame al Señor Jesucristo, óigame, adórelo y disfrute de él, humíllese delante de él. Vamos a tener un tiempo para una palabra de aplicación final. En estos días de Navidad, en estos días cuando la gente tiene tantas emociones pasando por su corazón, no pensemos, hermanos, que el Señor Jesús vino en una condición de alegría y de regalos y de muchas luces. Las luces son preciosas y alegran, sin duda alguna. Pero no pensemos que la Navidad solamente se puede ver en ese contexto o en las cosas que tenemos en la mente. Hay muchas emociones. En este tiempo hay personas que van a enfrentarse a la experiencia dolorosa de no tener con ellos un ser amado, con quien han compartido toda su vida las Navidades. Eso es normal. Conocí una señora una vez que aborrecía esta época del año. Con el tiempo entendí por qué, pero da pena. Este es un tiempo para ser disfrutado. Ha nacido el Salvador y recordamos su presencia. A pesar de que falten otros, podemos deleitarnos y estar satisfechos en Jesús. Pero hay algo interesante en la Navidad cuando Jesús nació. Muy interesante.
La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían burlado, se enfureció y dio orden de matar a todos los niños de Belén y sus alrededores que tuvieran 2 años o menos, de acuerdo con el tiempo que había aprendido de los magos. Se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, dice Mateo. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamento, Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolado porque ya no existen. En otras palabras, el nacimiento de Jesús trajo a muchas familias el dolor de la muerte de su bebé. Sí, pero saben que la Biblia enseña una nota al margen, y yo creo que esos niños fueron al cielo gracias a ese bebé que nació. Y yo espero que aquellos suyos que no estén aquí hayan partido para estar con el Señor y estar muchísimo mejor. Celebre eso, porque Él vino y fue hallado por ellos y ahora tienen vida eterna porque vino a morir por ellos. En medio de esta Navidad y de todas las emociones y circunstancias adversas que podamos tener, busquemos al Señor. Oiga como dice el profeta Isaías, bendita y preciosa palabra. Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora Él puede ser hallado. Llegará el día en que no será hallado, pero ahora búsquenlo. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Busque a Dios, pero apártese de todo pecado. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ve? Vuélvase humillado, apartándose del pecado. Y conocerá la misericordia de él y el perdón que hay en él. Y mire ahora, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cambiemos nuestra forma de pensar. Ni vuestros caminos, mis caminos. Cambiemos nuestra forma de andar. Humillémonos delante de él y pidámosle ayuda. Señor, ten misericordia de mí. Llame al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Arrepiéntase de sus pecados. Busque a Dios por su palabra. Pida su consejo por esta palabra y deleites en la satisfacción que solamente da ese niño, envuelto en tiras de muerte y acostado en el lugar donde comían los animales, como símbolo del pan de vida y la satisfacción nuestra. Gran Salvador es Jesucristo el Señor. Al terminar, voy a orar y vamos a oír una canción que quiero invitarle a que usted la cante. Cristo es el centro de todo. Eso es lo que dice este precioso canto. Vamos a cantarlo juntos después y entonces vamos a orar como hacemos cada semana. Permítanme orar. Padre Celestial, te pido por mis hermanos aquí, por cada uno de ellos donde está ahora, lo que está pasando, para que en ese lugar y en esa condición hallen a Jesús. Para que en esa condición puedan humillarse y clamar a aquel que se mostró a los humildes y que se agraden revelarse a los humildes como aquellos pastores. Oh Señor, que donde quiera que estemos en este tiempo y cada día de nuestra vida, sepamos que tú puedes ser hallado. No importa que sea en la cárcel, como aquel carcelero de Filipos, pero tampoco no importa que sea en el mar, como aquellos pescadores que llevaban a Jonás. No importa que sea delante de la muerte, como aquella madre que llevaba a su hijo a enterrar. No importa dónde sea ni cómo sea. Podemos encontrarte en el hospital, en la funeraria. Podemos encontrarte en el salón de prosperidad, como en la choza de la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Y que cada uno esté consciente de eso y te busque de todo corazón. Tú eres el centro. Bendito seas tú, Señor Jesús. A ti sea dada la gloria, ahora y siempre. Amén. Vamos a